Estimadas amigas, amigos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, estamos muy agradecidos porque nos sigan en esta plataforma y por supuesto que sigan el programa Tela de Juicio, donde tenemos la oportunidad de platicar con expertos de diversos temas. El espacio es muy breve, pero siempre con la intención de dejarlos con un interés particular para que ustedes nos sigan a través de todas nuestras plataformas, se inscriban a nuestros cursos, a los talleres. Y bueno, el día de hoy tenemos a una experta en temas de seguridad pública, seguridad nacional, procuración de justicia, una alumna destacada del doctorado y también es profesora de nuestro instituto. Tengo el honor de presentar a mi amiga Coral Franco. Gracias, Coral, eres muy generosa por haber aceptado. Sabemos que tienes una gran cantidad de actividades, pero qué bueno que te diste el tiempo. Teníamos mucho interés de platicar contigo, porque en verdad te conocemos y tu trayectoria, eres una experta en esos temas, y quisiéramos que platicáramos sobre seguridad ciudadana, que es uno de los temas que estás desarrollando actualmente. Platícanos, ¿de qué va esta situación? Cuéntanos. Bueno, la seguridad ciudadana va en el interés de desarrollar un poco más los derechos humanos que no se vislumbran correctamente en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hablamos del Sistema Nacional de Seguridad Pública solamente desde la parte o aparentemente desde la prevención del delito, y no así de los derechos humanos que constriñen al ciudadano, a los propios impartidores de justicia y a los que ejercen la actividad de procuración de justicia. Ministerios públicos, peritos, policías, la actividad en donde las víctimas se ven inmersas. Entonces es ahí donde parte las ganas, el deseo de incorporar este fundamento natural del individuo, donde se respeten estos derechos en esa parte pública del Estado, en la parte punitiva del Estado, que Claro. la seguridad Tú pública. tienes mucha experiencia profesional en el ejercicio práctico. En esta vertiente, ¿tú cómo percibes? El Estado mexicano sí está logrando que se introyecte estas ideas, porque no es lo mismo hablar de seguridad pública, de seguridad ciudadana, de seguridad nacional. Quisieras de forma muy general explicarnos cada uno de estos elementos y quisiera que también nos dijeras, ¿realmente el Estado está llevando estos elementos conceptuales, estas definiciones a la sociedad para que entienda estas diferencias? Porque para la gente le da lo mismo en lo real. Ve un policía y dice, pues seguridad pública, seguridad ciudadana, me da lo mismo, es policía. Pero en lo real tiene una connotación filosófica muchísimo más profunda. Sí, en efecto, claro, es mucho más profunda, tiene un estudio más amplio. Sin embargo, es importante cómo ahora se ha roto este paradigma de la seguridad pública en México, sobre todo. Hubo reformas importantes el año pasado, donde ya le provee de facultades más amplias a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde incluye la protección ciudadana, pero pienso que todavía es importante fortalecer ese argumento de la seguridad ciudadana, porque ha sido un tanto reactiva, no ha sido preventiva, que la función es la prevención, que es lo que nos importa, trabajar de manera preventiva para evitar que sucedan todos estos actos criminales y sobre todo la afectación al ciudadano de a pie. No obstante, se ha centralizado más en atribuirse más facultades en materia de inteligencia o de investigación, incluso de reacción inmediata para el combate al crimen organizado, en donde si bien se han visto muy buenos esfuerzos a nivel nacional, el tema es que trasciende en lo individual y en el día a día pareciera que no estamos recibiendo esos beneficios de todas estas reformas significativas, o en el día a día donde tú esperas una protección más amplia como ciudadano, sí impactan actividades del crimen organizado en la ciudadanía. Claro. Sin embargo, el ciudadano se sigue sintiendo vulnerable, Vulnerable. frágil, incluso con mucha desconfianza hacia el sistema, hacia el Estado. Fíjate que eso es una de las cuestiones, perdón que te interrumpa, que a mí me preocupa mucho. Me preocupa que no tengamos confianza en las instituciones. Y lo digo desde la óptica de haber tenido la oportunidad de estar muchos años, muchísimo tiempo ya, trabajando en las instituciones, dando capacitación, charlas, demás.
donde pues lo vemos, ¿no? Que con muy pocos elementos materiales, los servidores públicos hacen un esfuerzo de verdad excelente. Como en todos lados hay buenos y malos, pero creo que hay un gran compromiso, y sobre todo hay muchos jóvenes que tienen de verdad este interés del cambio, de fortalecer las cosas, de que tengamos un mejor país y ponen el mejor de sus esfuerzos. El tema es que esto no llega a la ciudadanía. Lo decía recientemente en un foro, a veces los servidores públicos se capacitan por sus propios medios. No quiere decir que no los capaciten, pero por sus propios medios se capacitan, vamos, tú eres un ejemplo de ello. O sea, tú fuiste servidora pública y por tus propios medios estuviste tomando cursos, te inscribiste al doctorado y estás haciendo una serie de cuestiones académicas también muy importantes. Pero sí es preocupante que no está llegando esto a la ciudadanía para que entienda que esto también forma parte de la composición de un discurso de seguridad ciudadana, ¿no? Que tiene que ver más con los derechos humanos. Y los derechos humanos se ven violentados en el día a día cuando un ciudadano llega a hacer una denuncia, y la persona que está al frente no le levanta la denuncia, no le atiende, deja horas esperando, archiva esta denuncia, no le da un seguimiento. Necesitamos robustecer el sistema de profesionalización en México a nivel nacional, por cada fiscalía de los estados. El INACIPE colabora ampliamente con todas las instituciones para poder proveer de toda esta información a los servidores públicos que se encargan de la procuración de la justicia, porque esos derechos humanos se violentan en el día a día. No es necesario que forzosamente un servidor público finja algún acto de violencia hacia un ciudadano. El acto de violencia es el hecho de no poder sentirse seguro o el desinterés de ir a denunciar o presentarse a un área, en una fiscalía, a nivel general de la República o en los estados, porque es el miedo de sentirse doblemente vulnerado. O sea, es la vulneración por el hecho delictivo que haya sufrido y además vulnerado por el servidor público que va a enfrentar una vez llegando a la institución pública que sea competente. Fíjate que ese es un tema bien interesante. Aquí lo queríamos implementar. Bueno, espero que se llegue a ese objetivo de llevar a cabo la certificación a los servidores públicos, y me importa mucho a los servidores públicos de los áreas de seguridad en todos los espectros, en cuanto a una certificación de cómo se debe de comportar el servidor público frente al ciudadano. ¿Cuál es el trato que debe de tener? Finalmente todos somos gobernados. Y en algún momento tenemos ese doble juego, ¿no? De ser o el servidor público o el gobernado que va a exigirle al Estado, pedirle o exigirle al Estado que se lleve a cabo determinada acción. Puede ser desde salud pública, educación, justicia, procuración, administración de justicia, pero debe de tener ese nivel de sensibilidad para los efectos de que se pueda tener esta comunión con los particulares. Finalmente, el servidor público vive de las contribuciones de toda la ciudadanía. Y esto que dices es bien, bien importante, pero también no sé, ¿cuál es tu opinión, tu experiencia en relación a esto? También he sido testigo de que no siempre se cuenta. Puede haber muchísima voluntad, pero también el servidor público es un trabajador, ¿no? También al servidor público se le violentan derechos fundamentales, porque en muchas ocasiones ese servidor público, ese agente del Ministerio Público, ese policía que no quiso recibir la denuncia, que bueno, al particular no le importa, pero que al final del día el servidor público a lo mejor ya estuvo más de 48 horas trabajando porque no ha habido ese relevo o no tiene los documentos. O sea, también es una cuestión corrupta, me parece, y por corrupción no solamente hablo de dinero, sino una cuestión corrupta del propio sistema que no brinda las condiciones para poder darle al gobernado la atención que merece en un Estado social, democrático y de derecho. Y eso esperamos, servidores públicos súper eficientes, que estén 24/7 esperándonos. Y también las instituciones violentan a los servidores públicos. Por ejemplo, un policía que pasa una guardia de más de 24 horas, es humanamente imposible que pueda tener otro servicio con la misma eficiencia, con la misma proactividad, porque fisiológicamente le es imposible. Y así los ministerios públicos que pasan turnos de 72 horas, donde están al frente de una computadora o revisando un sinnúmero de expedientes en donde también la capacidad intelectual merma, y entonces se ve irritable y severo y a lo mejor poco crítico a la hora de
poder realizar una investigación conforme a derecho y perfectamente bien Y establecido, todo eso ¿no? viene rompiendo el discurso, porque en el discurso puede quedando, Claro. es un discurso aparentemente garantista, aparentemente de protección, aparentemente de... Y entonces se termina sancionando al servidor público. Reitero, así como hay buenos servidores públicos, también hay servidores públicos que por sí mismos, pues, la corrupción no se da solo en cuanto al aspecto económico. Aceptar un encargo para el cual no se está preparado también es un acto de corrupción, ¿estarás de acuerdo? Totalmente, y creo que son las propias instituciones las que deben promover estos ejercicios de capacitación, de control de su personal, pero también de esta observancia de derechos humanos que debe respetar hacia el servidor público para que pueda brindar una mejor atención hacia la ciudadanía. Y vaya, que es una cadena positiva, no por el contrario, o sea, creo que si estamos siendo vulnerados desde las instituciones públicas, invariablemente, pues la vulneración va a seguir siendo hacia la parte de afuera, hacia el ciudadano. Perdóname, ahora, en relación a esto, y de acuerdo a la experiencia de los trabajos que estás realizando, este discurso jurídico planteado en esas reformas que mencionaste hace un momento, ¿son coincidentes con este discurso filosófico de seguridad ciudadana? O sea, ¿sí cumplen con estas perspectivas? ¿Se podría generar esta expectativa real? Tiene varias áreas de oportunidad. O sea, quiere decir que hay muchos errores. No, sí, estamos hablando en términos académicos, entonces sin problema. Académicamente, conforme a la dogma jurídica, incluso al propio ordenamiento normativo, empezando por la Constitución, y ya, bueno, sin hablar de leyes más específicas, se está actuando en función de números, de estadística. Ese siempre es un... Siempre ha sido un problema y el problema se agranda cuando se vuelve prioridad. Si el número se vuelve prioridad, la esencia se desvanece y volvemos, termina en corrompiéndose de la misma forma. No puede ser un número y tendrían que observar más lo que están escribiendo en nuestra propia Constitución. Porque hay tratados internacionales antiquísimos, vaya. Sí, claro, claro. Y resoluciones de la Corte Interamericana. Resoluciones de la Corte Interamericana que determinan cómo debe funcionar un sistema de seguridad pública. Claro. De manera general, considerando aspectos esenciales, no así particularidades intrínsecas a un Estado o nación conforme a su geopolítica. No, son cosas de humanidad. Sin embargo, pareciera que olvidamos esa filosofía que es importantísima para determinar estas nuevas bases jurídicas, claro, que realmente determinen la finalidad de un Estado en función de la prevención en materia de seguridad. Exacto, yo comulgo también mucho con este punto. Yo prefiero siempre la prevención a la represión. O sea, el Estado sí tendría que estar haciendo, quizá esta generación, perdón, es una apreciación personal, pues ya está como que muy dañada, ¿no? Pero tenemos que mirar hacia el futuro. Claro. Y entonces sí mirar a las nuevas generaciones en donde se pueda realmente introyectar esos aspectos de la prevención de una cantidad considerable de conductas delictivas que sí desde la educación, desde la casa, desde los propios medios de comunicación, que al final del día son formas de control social, ¿no? Se fueran introyectando aspectos de que no se normalicen esos aspectos de violencia y que no se vaya por la ruta fácil o el atajo para poder llegar a obtener recursos económicos de la manera sin el menor de los esfuerzos. Quizá las siguientes generaciones podremos tener un poco más de honor, de dignidad, de respeto hacia nosotros mismos, hacia la sociedad. Porque todo esto que yo advierto y que seguramente tú estarás de acuerdo conmigo en esos aspectos de la delincuencia, la corrupción, viene una parte emocional, viene una parte de desgaste también social que lo estamos viendo reflejado y que por eso no creemos, terminamos por no creer en la institución, cuando deberíamos de tener la confianza, ¿no? Porque además de que no se observa la parte preventiva del Estado en las acciones de seguridad, es tangible el hecho de que ya hay una percepción de inseguridad. Así es. Es muy tangible.
y se transforma en la parte cultural también. Entonces, el hecho de que culturices la delincuencia, es más, lo veas como una actividad normal, es preocupante, es muy preocupante para las nuevas generaciones, porque entonces se rompe ese control personal y entonces se genera más delincuencia. O sea, finalmente es más fácil hacer o ejercer vaya, Mayor represión. represión, por supuesto, y hasta tratar de ejercer justicia individualmente, ¿no? O sea, por nuestra propia mano. Pareciera que estamos en una cuestión retrógrada o De regresar a la venganza. todo viene la ley del talión, ¿no? Donde esas leyes ahora permean. Entonces, tantos años de evolución no sirven para nada. Estamos involucionando en el derecho, en la vida, sí, en la vida misma. No, la verdad es que sí es un tema de mucha reflexión porque sí preocupa, o sea, sí preocupa porque finalmente preocupa y nos ocupa a los que nos dedicamos al estudio precisamente del derecho. Platicaba con el doctor Flores Arnao en una de las charlas que tuvimos en este foro y hablábamos de los adolescentes. Es una preocupación de verdad ver cómo hoy se están captando más adolescentes por parte de los grupos organizados, delictivos, y están utilizándolos como sicarios, literalmente les están secuestrando la infancia. Y bueno, pues ahora resulta que por 1,000, 2,000 pesos matan a una persona y con todo lo que eso conlleva para ese niño, para ese adolescente, pues es una cuestión que el chavito debería estar jugando, divirtiéndose, creciendo, no sé, leyendo, que, o sea, no lo sé, todo lo que tendría que hacer un adolescente que termina así, de alguna manera frenando ese nivel de violencia, ¿no? Que se ve reflejado en la sociedad. Y esto tiene que ver con la seguridad pública. O sea, no nada más es la pistola, los candados de mano, la patrulla. No, tiene que ver con un reflejo mayor, ¿no? Del acercamiento. Que yo aplaudo esta política pública de atención a las causas, creo que va encaminada o orientada a eso, a estas atenciones prematuras o en la sociedad en la que un joven, un adolescente se va desenvolviendo, con la finalidad de extraerlo de esa em, hostilidad familiar en la que puede encontrarse, también social, hay entornos muy hostiles, muy caóticos, en donde los adolescentes buscan una salida alternativa. La droga es una de ellas, ¿no? Es lo más fácil, lo más accesible y donde pierden rápido esta cognición, este sentido para sentir un poco de ligereza por las condiciones tan precarias en las que se encuentran. De eso se aprovecha el crimen organizado y lo detona para hacer uso de estos jóvenes y se aprovechan de estos vacíos legales que hay en el sistema para, para ponerlos o echar a delinquir o romper esta fracción moral que tiene el joven, diríamos estos seres inimputables, porque son, eh, su capacidad neuronal se encuentra limitada por un desarrollo propio Aunque ya sabemos que jurídicamente son imputables, ¿no? O sea, hoy ya lo tenemos en... Tuve la oportunidad de tener a cargo una unidad de adolescentes de delitos cometidos por adolescentes y la realidad es que aún existe mucho trabajo que hacer en materia legal para poder determinar una conducta punitiva hacia el adolescente y para poder brindar esa seguridad social hacia las personas que se ven vulneradas por un niño o un adolescente. Claro, sí. Que es muy lastimoso eso. Duele muchísimo, duele mucho, es muy sensible, uno como padre se pone a pensar cosas que pueden suceder a nuestros propios hijos. Entonces, solamente nos queda recapacitar, hacer un análisis más exhaustivo, poder proveer a los funcionarios encargados de la Procuración de Justicia la información necesaria para que pueda tratar a un adolescente, a un niño, y para que pueda ejercer estas acciones de legalidad donde brinde certeza jurídica a la ciudadanía cuando se ve afectada. Y también poder encauzar al adolescente, encauzar a los niños que delinquen, porque necesitan llevar un cauce, no son, y muchas instituciones pareciera que los ocupan o ya están
eh, son como la manzana podrida, ya no sirven y ya, hay que desecharlos. No, 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 por el contrario. Regreso al tema de esta política pública de atención a las causas, bueno, significa esto, encaminarlos, darles orientación psicológica, social, física, médica incluso. Algunos estados sí consideran estas actividades y hay más que una reinserción, si hay un encauzamiento. Hay otras que no lo hacen Sí, claro. para nada y entonces sí se queda ahí limitado. Y en el mero la discurso, ¿no? y en discurso. Sí, claro. Y que justamente en esta vertiente, lo que tú mencionas y lo que estás trabajando, pues sí es un tema que tendríamos que develar ese discurso, que si verdaderamente se está buscando una aproximación para que haya esta seguridad ciudadana, esa seguridad pública, esa seguridad nacional, o solamente son discursos que están sirviendo como meras carátulas que pues son como para los efectos de exponer una ideología, pero que no necesariamente, vamos, hay un discurso creado y un discurso real, ¿no? ¿Cuál es lo real de desentrañar de eso? Porque sí hay varios temas, como lo decías, en estas reformas hay varios puntos que incluso me preocupan muchísimo, por ejemplo, el tema de que los analistas vayan a juicio, o sea, el hecho de que un analista vaya a juicio, pues es que lo van a poder interrogar, lo van a poder contrainterrogar y eso va a develar incluso cuestiones internas de las propias instituciones de cómo llevan a cabo las investigaciones. Estoy totalmente de acuerdo en temas relacionados con la inteligencia. Hoy es fundamental la inteligencia y la contrainteligencia. Pero bueno, mi querida Coral, gracias por venir, nos has sembrado muchas ideas, nos aperturas la posibilidad de estar muy pendiente de tu trabajo, que estoy seguro que va a ser un gran Quisiera éxito. compartirlo una vez. Sí, no vas a, Quedando lo vas a hacer. Muchas gracias, gracias a ti. Soy muy afortunada de permanecer a esta institución que es No, al contrario. la más grande de México, de América Latina y vaya. Y tenemos eco a nivel mundial, ¿eh? O sea, la verdad es que nos sentimos muy contentos, estamos cumpliendo, como bien sabes, 50 años. Compañeras, compañeros, amigas, amigos todos, les invitamos a que vengan, les invitamos a que sigan a la maestra Coral para los efectos de que estén pendientes de los talleres que ella va a impartir en este instituto. Es toda una experta en estos temas, tiene muchísima experiencia práctica, tiene una trayectoria impresionante y que bueno, siempre tiene la generosidad de compartir con todas las personas que nos acompañan en estos foros. Pues estamos muy agradecidos, Coral, gracias, eres muy generosa, gracias. Y bueno, pues recuerden que en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, las ciencias penales se viven intensamente. Muchas gracias.